Cordial saludo, tutor y compañeros invitados a esta entrevista. El día de hoy estaremos entrevistando a dos grandes personajes que son productores de granjas porcícolas, apenas están empezando, también están estudiando zootecnia, están en este mismo programa. Entonces quisiera darle la bienvenida a Harley Michelle Pérez y a Juan Pinzón. Son dos personas que nos darán diferentes puntos de vista, pero que estarán muy relacionados. Entonces vamos primero que todo con unas competencias y perfiles requeridos para, digamos, esta actividad económica de producción porcícola, en donde en este campo vamos a requerir una experiencia en granjas porcícolas, unos conocimientos básicos sobre el cuidado y manejo de cerdos, una habilidad para trabajar en equipo, una capacidad para seguir instrucciones precisas y una aptitud física para realizar tareas físicas que pueden ser muy breves o pueden ser exigentes, dependiendo de cuál sea el ciclo productivo. Recordemos que un promedio salarial de un operario de granja porcícola puede estar variando según la ubicación y la experiencia, pero el salario de un zootecnista operario de granja porcícola en Colombia puede oscilar entre 1.500.000 o 3 millones de pesos mensuales. Entonces, como objeto de esta entrevista, pues de este trabajo es que el operario de granja porcícola sea muy responsable de realizar diversas tareas relacionadas con el cuidado y el manejo de cerdos, así como el mantenimiento de las instalaciones de la misma granja. Entonces, en vista de un análisis de actividades, tenemos el primer ítem, alimentación de cerdos, pues preparar y distribuir las dietas, controlar el consumo de alimento y agua, limpiar los comederos y bebederos y un manejo de la parte reproductiva, que también es muy importante. En cuanto a limpieza de los corrales, pues retirar todas las excretas y residuos de los corrales, desinfectar y mantener la limpieza de las instalaciones y también revisar y reparar cercas o vallas según sea necesario. Como último punto tenemos controlar la salud de los cerdos, observar el comportamiento de la condición física de los cerdos, identificar signos de enfermedad o lesiones o reportar cualquier problema de salud al veterinario en este caso. Ahora sí, como identificación de las condiciones de trabajo, vamos a tener puntos muy importantes que se van a desplegar en 5 preguntas. El primer punto son condiciones del ambiente de trabajo, condiciones de la tarea, condiciones de seguridad y condiciones de la organización del trabajo. Cada uno de estos puntos va a tener 5 preguntas, de las cuales nuestros invitados entrevistados van a responder. Vamos a empezar con condiciones del ambiente de trabajo. La primera pregunta es: ¿cómo describirías el ambiente dentro de los corrales? La segunda pregunta: ¿qué medidas se toman para mantener una ventilación adecuada en las instalaciones? ¿Qué precauciones se toman para controlar el olor y evitar la acumulación de gases de efecto invernadero en las instalaciones? ¿Cuáles son las medidas de seguridad para trabajar en áreas con cerdos? ¿Y cómo se controla la temperatura dentro de los corrales durante diferentes estaciones del año? Recordemos que Colombia no es un país estacionario, pero sí varía en diferentes climas o temporadas. Primera pregunta: ¿cómo describirías el ambiente dentro de los corrales? Te diría que se busca mantener condiciones óptimas entre la temperatura, la humedad y la ventilación para así promover el bienestar animal y maximizar su rendimiento. Segunda pregunta: ¿qué medidas se toman para mantener una ventilación adecuada en las instalaciones? Bueno, nosotros podemos incluir ventiladores, cortinas laterales ajustables y conductos de aireación. Además, se realizan evaluaciones periódicamente de la calidad de aire para asegurar un ambiente saludable para los cerdos y los trabajadores. Tercera pregunta: ¿qué precauciones se toman para controlar el olor y evitar la acumulación de los gases? Para controlar el olor y evitar la acumulación de los gases nocivos, se implementan estrategias como el uso del sistema de tratamiento de purines, la aplicación adecuada de las camas y el mantenimiento regular de las instalaciones para prevenir así acumulación de residuos orgánicos.
Cuarta pregunta. ¿Cuáles son las medidas de seguridad para trabajar en el área con los cerdos? Bueno, usamos solo los elementos de protección personal, que en este caso serían unas botas adecuadas de seguridad, guantes resistentes, ropa de trabajo impermeable y una mascarilla respiratoria. También se establecen protocolos de manejo seguro de los animales, también entrenamiento para el personal y procedimientos de emergencia en caso de accidentes. Quinta pregunta. ¿Cómo se controla la temperatura dentro de los corrales durante diferentes estaciones del año? Se pueden utilizar sistemas de calefacción y refrigeración como radiadores, ventiladores y nebulizadores. Además, se ajustan a las prácticas de manejo como la densidad de la población y la limitación para mitigar los efectos de condiciones climáticas extremas. Bueno, buen día, mi nombre es Camilo Gualteros. Voy a dar respuesta a las preguntas. Entonces dice, ¿cómo describirías el ambiente dentro de los corrales? Es un ambiente sano, es un ambiente inocuo, es un ambiente óptimo para los animales. ¿Qué medidas se toman para mantener una buena ventilación adecuada en las instalaciones? Se cuenta con ventanas, se cuenta con techos altos, los cuales permiten una buena ventilación y una buena respiración del sitio. ¿Qué precauciones se toman para controlar el olor y evitar la acumulación de gases? Precisamente se cuentan con estas ventanas, con estas puertas, la altura de vida del techo, entonces todo esto permite que fluyan y salgan de manera adecuada estos gases. ¿Cuáles son las medidas de seguridad para trabajar en áreas de cerdos? La desinfección de precisamente de todas estas áreas. Las personas que ingresan son simplemente personas o son las personas que trabajan en la producción. Debidamente se ponen su overol y sus botas desinfectadas al ingreso de las instalaciones. ¿Cómo se controla la temperatura dentro de los corrales durante diferentes estaciones del año? Sencillamente se ponen también cortinas en esta parte de las ventanas y de las puertas para, si son unos climas fríos, entonces controlamos la temperatura interna, ¿sí? Si está haciendo mucho calor, pues abrimos todas estas ventanas y todas estas puertas y corremos las cortinas. Como segundo punto tenemos condiciones de la tarea. La primera pregunta es ¿qué herramientas y equipos se utilizan para alimentar a los cerdos en la granja? ¿Cómo se maneja el riesgo de lesiones al levantar y transportar alimentos o suministros en la granja? ¿Cuáles son los procedimientos para manejar cerdos enfermos o cerdos agresivos? ¿Cómo se garantiza la seguridad al limpiar los corrales y las áreas de trabajo? ¿Qué medidas se toman para prevenir la propagación de enfermedades entre los cerdos y entre los trabajadores? ¿Qué herramientas y equipos se utilizan para la alimentación de los cerdos? Para alimentar a los cerdos utilizamos comederos automáticos, tolvas de alimentación, carretillas para transportar los alimentos, palas para mezclar y balanzas para medir las cantidades. Se pueden implementar sistemas automatizados que dosifican y distribuyen el alimento de manera eficiente. ¿Cómo se maneja el riesgo de lesiones al levantar y transportar alimentos y suministros? Para manejar el riesgo de lesiones al levantar y transportar los alimentos y los suministros se implementan prácticas. Se implementa como levantar las piernas en lugar de la espalda, utilizar técnicas de levantamiento adecuadas, evitar sobrecargas de equipo de transporte y usar equipo de protección personal como guantes resistentes y calzado apropiado. ¿Cómo manejamos los cerdos agresivos y los cerdos enfermos? Primeramente, los cerdos que se encuentran enfermos, se realiza un aislamiento para que evite contaminar a los otros. Se le informa al veterinario y en caso de agresividad se puede recurrir al uso de dispositivos de contención seguros y al entrenamiento adecuado del personal en técnicas de manejo de animales. ¿Cómo se garantiza la seguridad al limpiar los corrales y el área del trabajo? Se realiza con los implementos de seguridad adecuados, como lo dijimos, los elementos de protección personal,
con las botas impermeables, guantes resistentes y mascarillas respiratorias, si es necesario. Se realizan inspecciones regulares para identificar y eliminar posibles peligros como superficies resbalosas o desechos acumulados y se utilizan herramientas y productos de limpieza adecuados para mantener un ambiente limpio y seguro. ¿Qué medidas se toman para prevenir la propagación de las enfermedades entre los cerdos y los trabajadores? Se realiza con un único uniforme de ropa de trabajo exclusivo solo para la granja, el lavado frecuente de las manos, la desinfección de los equipos y el calzado antes de ingresar a las instalaciones y limitar el acceso de personas no autorizadas. Se realiza un monitoreo regular en la salud de los cerdos y se realiza una vigilancia epidemiológica para detectar y controlar cualquier brote de enfermedad que se pueda encontrar. ¿Qué herramientas y equipos se utilizan para alimentación de cerdos? Pues básicamente ellos tienen sus comederos ahí en cemento. Entonces ahí echamos toda la mezcla que estemos manejando dependiendo de la etapa de producción de estos. El agua se ponen por tubería con bebedero de chupo o de niple, en los cuales pues los cerdos toman agua a disposición. ¿Cómo se maneja el riesgo de lesiones al levantar y transportar alimentos y suministros? Hay unas personas encargadas precisamente de dejarlos concentrados en una bodega o los alimentos en una bodega respectiva. Ahí los cuales los trabajadores tienden a tener ya su curso, su instrucción para poder o saber levantar un bulto y evitar lesiones por tratar de ahorrar tiempo o maniobras. ¿Cuáles son los procedimientos para manejar los cerdos enfermos? Sencillamente se tienen corrales de cuarentena en los cuales se van a aislar, se van a revisar qué sintomatología presentan y lo mismo con los agresivos. ¿Cómo se garantiza la seguridad al limpiar los corrales y las áreas de trabajo? Precisamente se debe garantizar que los corrales tengan también áreas o zonas donde pueda haber la debida limpieza con agua a presión. Aplicar obviamente algún desinfectante, en este caso se puede utilizar glutaraldehído, clorhexidina, amono cuaternario, productos yodados, en fin. Entonces es dependiendo el producto que uno quiera utilizar. Continuamos con ¿qué medidas se toman para prevenir la propagación de enfermedades entre los cerdos y los trabajadores? Precisamente los corrales de cuarentena, o si toda la producción está infectada y comemos algún virus, se hacen sus debidos tratamientos con sus debidos antibióticos y obviamente la limpieza y todo el lavado de manos, el uso de elementos de seguridad, si se debe utilizar tapabocas y esto. En cuanto a condiciones de seguridad, la primera pregunta, ¿qué entrenamiento reciben los trabajadores en materia de seguridad? ¿Cuáles son los protocolos en caso de emergencia con incendios, como incendios o escape de los cerdos de los corrales o instalaciones? ¿Qué medidas se toman para prevenir accidentes con maquinaria agrícola? ¿Cómo se identifican y gestionan los riesgos de seguridad en la granja? ¿Qué equipo de protección personal se proporcionan a los trabajadores y cómo se asegura su uso correcto o adecuado? Condiciones de seguridad. ¿Qué entrenamiento reciben los trabajadores en materia de seguridad? Los trabajadores reciben un entrenamiento en materia de seguridad que abarca la variedad de temas como el manejo seguro de los animales, el uso adecuado de los equipos y la maquinaria, la prevención de lesiones realizadas con el trabajo, el manejo de productos químicos y el cumplimiento de las normas de bioseguridad. ¿Cuáles son los protocolos en caso de emergencia como incendios o escape de cerdos? Ahí es cuando identificamos la capacitación de los trabajadores y que puedan realizar una respuesta inmediata en estos casos. En caso de incendios, pues identificar los sistemas de alarma, la extinción de incendios, la designación de las rutas de evacuación y puntos de encuentro, y la coordinación con servicios de emergencias locales. Para esto se realizan simulacros periódicos para asegurar una respuesta efectiva en caso de alguna emergencia.
¿Qué medidas se toman para prevenir accidentes de maquinaria agrícola? En este caso se utiliza en la capacitación del personal con la maquinaria, el mantenimiento regular de los equipos, la limitación de las áreas de los trabajos que sean seguras, el uso de dispositivos de protección personal y sistemas para las paradas de emergencia y el establecimiento de procedimientos en el trabajo seguro. ¿Cómo se identifican y gestionan los riesgos de seguridad en la granja? Se realizan evaluaciones regulares de riesgos, inspecciones de seguridad, análisis de incidentes y accidentes pasados y la participación activa del personal en la identificación de peligros e implementación de medidas preventivas. Se establecen procedimientos para reportar y abordar los riesgos de manera oportuna. Quinto, ¿qué equipo de protección personal se proporciona a los trabajadores y cómo se asegura su uso adecuado? Los elementos de protección personal a los trabajadores pueden incluir cascos, gafas de seguridad, protectores auditivos, guantes resistentes, botas de seguridad y mascarillas respiratorias, según sea necesario para las tareas específicas. En condiciones de seguridad tenemos ¿qué entrenamiento reciben los trabajadores en material de seguridad? Precisamente ellos cada 6 meses cuentan con unas charlas de seguridad y salud en el trabajo, en las cuales se analizan los riesgos que hay en la producción y se hacen capacitaciones y prácticas para que ellos puedan, cuando se deban a enfrentar algún tipo de situación de esta, ya sepan cómo hacerlo. ¿Cuáles son los protocolos en caso de emergencias como incendios o escapes de cerdo? La idea siempre es pues tener la calma, ¿sí? Primero la calma. Segundo, tratar de reportar obviamente a las autoridades, en este caso a los bomberos, equipos de defensa. También nosotros contamos con un equipo del COPAS, el cual pues precisamente está adecuado y está entrenado para estas situaciones. Revisar cómo uno puede obviamente utilizar los extintores y mientras que llegan las personas o los bomberos para tratar esta problemática. Ya en escapes de cerdo, pues precisamente con el equipo ya de logística más o menos de la producción se revisa cómo se puede cercar todos los animales y tratar de tener control de ellos. ¿Qué medidas se toman para prevenir accidentes con maquinaria agrícola? La idea es... Y por último, las condiciones de la organización de trabajo. Entonces, como primera pregunta, ¿cómo se asignan las tareas entre los operarios de la granja? ¿Qué horarios de trabajo se siguen y cómo se distribuyen los turnos? ¿Qué medidas se toman para garantizar descansos adecuados durante la jornada laboral? ¿Cuáles son los canales de comunicación entre los trabajadores y la gerencia? Y por último, ¿cómo se manejan los conflictos entre los trabajadores y cuáles son los procedimientos para reportar los problemas laborales? Condiciones de la organización del trabajo. Primeramente, ¿cómo se asignan las tareas entre los operarios de la granja? Bueno, el sistema a utilizar es de rotación de las tareas para ofrecer la variedad de oportunidades de aprendizaje y que todos los trabajadores participen en cada una de ellas. También para que estén todas de manera efectiva cubiertas por cada uno de los trabajadores. ¿Qué horarios de trabajo se siguen y cómo se distribuyen los turnos? Los horarios de trabajo pueden variar según las necesidades de la granja, pero generalmente se siguen horarios regulares que incluyen turnos de trabajo diurnos o ya sean nocturnos. La distribución de los turnos se realiza teniendo en cuenta las regulaciones laborales, las necesidades de la producción y las preferencias individuales de los trabajadores. ¿Qué medidas se toman para garantizar descansos adecuados durante una jornada laboral? En esto se puede realizar un descanso entre turnos y la promoción de hábitos saludables en el trabajo, como estiramientos, ejercicios de relajación.
Además, se fomenta una cultura de respeto al descanso y se alimenta a los trabajadores al comunicar cualquier necesidad relacionada con el descanso a la gerencia. Cuarta pregunta, ¿cuáles son los canales de comunicación entre los trabajadores y la gerencia? Puede ser buzones de sugerencias, comunicación por correo o mensajes internos y la designación de los representantes de los trabajadores o líderes de los equipos para facilitar la comunicación bidireccional. ¿Cómo se manejan los conflictos entre los trabajadores y cuáles son los procedimientos para reportar problemas laborales? Los conflictos entre los trabajadores se manejan proactiva y constructivamente, fomentando el diálogo abierto y respeto mutuo y la resolución colaborativa de los problemas. Se promueve una cultura de resolución de conflictos basada en el respeto, la empatía y la cooperación para mantener un ambiente de trabajo armonioso y productivo. Condiciones de la organización del trabajo. ¿Cómo se asignan las tareas entre los operarios de la granja? Sencillamente a todos se les divide por zonas y más o menos por lo que saben hacer, o sencillamente a veces se rotan por todas las áreas dependiendo la persona y el tiempo que lleve en la empresa. ¿Qué horario de trabajo se siguen y cómo se distribuyen los turnos? Son trabajos de 8 horas diarias, 5 a 6 días a la semana. Prácticamente son 6 días a la semana. Hay un día de descanso, entonces es rotativo. ¿Qué medidas se toman para garantizar los descansos adecuados durante la jornada laboral? Se hacen sus pausas activas también, obviamente. Se toma la hora de almuerzo como una hora novena, más o menos, para que pues se puedan tomar las horas legales. ¿Cuáles son los canales de comunicación entre trabajadores y la gerencia? Los coordinadores y los encargados de la planta. ¿Cómo se manejan los conflictos entre los trabajadores y cuáles son los procedimientos para reportar problemas laborales? Simplemente se realiza o se habla con el coordinador, con la persona encargada de la finca, y la idea es tratar de dar solución ahí. Si no, se sigue con un debido proceso hasta llegar de pronto a la parte de gerencia. Si no se puede llegar a algún tipo de arreglo o de solución del conflicto, pues se mira entonces cuál es la debida solución para pues darle salida a esto. Estas fueron las respuestas de nuestros dos entrevistados. Espero que hayan sido de mucha ayuda para ver cómo en diferentes granjas hay un manejo un poco distinto, pero que van al mismo objetivo, ¿cierto? De pronto algunas granjas no tienen ese mismo éxito o ese mismo cumplimiento en todas las normas que desearíamos tener para asegurar una buena condición en el trabajo en este caso, un operario de granja porcícola. Sabemos que hay muchos puntos que hay que rescatar y también otros puntos que podemos mejorar. Entonces, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado esta entrevista y hasta la próxima.